En el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 38, Pilatos le hace una pregunta al Señor Jesús: ¿qué es la verdad? Hoy me gustaría tratar sobre el tema Jesús, el único camino. Esta fue una de las preguntas que Pilatos le hizo a Jesús, pero no esperó la respuesta. Tal vez la hizo como un simple formalismo. La respuesta a ella ya el Señor la había dado a sus discípulos de antemano, cuando Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto está en Juan capítulo 14, versos 5 y 6. El Señor le estaba diciendo que aquel que estuviese perdido en el laberinto de este mundo y no supiera hacia dónde dirigirse, debería crecer en Él, pues Él es el camino. Todo aquel que se encuentra confundido, ya sea por la religiosidad o las filosofías de este mundo, que crea en Jesús, que Él es la verdad. Para todo el que sienta que su vida carece de sentido, Él es la vida. Jesús se presenta como la verdad de Dios, como el camino de Dios, como la vida de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, esta expresión verbo en el original es logos y significa sabiduría, inteligencia y expresión. Algunos filósofos enfatizaron en este aspecto. Heráclito, filósofo de Éfeso, en el año 560 a.C., decía que todas las cosas estaban en continuo movimiento. Si todo se mueve, ¿a qué se debe que no exista caos en este sistema de cosas?, se preguntaba, y llegó a la conclusión de que detrás de todo cuanto existe está la expresión del logos divino. Todo lo que sucede se da por el logos, pues es el juez y la verdad. El logos no es inferior a la mente de Dios, quien controla este mundo y a cada hombre en particular. Filón, filósofo judío de Alejandría, dijo que el logos era lo más antiguo que existía y que era el instrumento mediante el cual Dios había hecho el mundo. Expresó que el logos era el pensamiento de Dios impreso sobre el universo y el intermediario entre el mundo y Dios, entre lo creado y lo no creado, y que además el logos es el sacerdote que presenta el alma ante Dios. John Patterson, uno de los grandes teólogos cristianos, dijo que para los hebreos logos era la unidad de la energía cargada de poder. A su vez, el escritor Matthew Henry, destacado comentarista bíblico, da una doble interpretación al logos. Lo considera como la palabra que se piensa y la palabra que se expresa. La una es el concepto, o sea, la palabra que se piensa, y la otra es la expresión del mismo. Juan toma los conceptos de los hebreos y los griegos para presentar un evangelio que destaca a Jesucristo al decir: en el principio era el logos, porque el verbo es lo mismo que logos, con el significado de inteligencia, sabiduría y expresión. Esta vinculación directa que hace Juan entre la palabra y el mismo Jesús se considera uno de los factores que determina a la Biblia como la autoridad en sí misma. Apreciado amigo, Jesús es el verbo de Dios que vino a ofrendar su propia vida por su redención. Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y discutieron. Uno acabó dándole al otro una bofetada. El ofendido se agachó y escribió con sus dedos en arena: hoy mi mejor amigo me ha dado una fuerte bofetada en la cara.
Continuaron el trayecto y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse. El que había sido abofeteado y herido empezó a ahogarse. El otro se lanzó a salvarlo. Al recuperarse del posible ahogamiento, tomó un estilete y empezó a grabar unas palabras en una enorme piedra. Al acabar se podía leer: «Hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida». Intrigado, su amigo le preguntó: «¿Por qué cuando te hice daño escribiste en la arena y ahora escribes en una roca?». Sonriente, el otro le respondió: «Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir la ofensa en la arena, donde el viento del olvido y del perdón se encarga de borrarla y olvidarla. En cambio, cuando un gran amigo nos ayuda o nos ocurre algo grandioso, es preciso grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento de ninguna parte del mundo podrá borrarlo». Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Jesús, hoy reconozco que eres el verdadero Dios y la vida eterna, y abro mi corazón y te invito a que entres en él y seas mi Señor y mi Salvador. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo a Él sigo y solo a Él le sirvo.